Tercer episodio, ruptura institucional. ¿Y por qué nace este episodio? Nace por un tuit que el presidente de la República creería, lo leo como uno de los tuits más fuertes, si no es el más fuerte y polémico que ha escrito hasta ahora, en donde no lo va a leer todo porque es uno de esos largos de Twitter que parece más un post de un blog que un tweet, donde el presidente está hablando de ruptura institucional. Está diciendo que aquí hay como una toma mafiosa del poder, que aquí hay un plan para desestabilizar al presidente y para sacarlo del poder. Hace unas acusaciones muy serias, señala algunas instituciones, pero me interesa mucho que hablemos hoy de qué es ruptura institucional, porque en política a veces hay términos que son muy utilizados por quienes estamos en este mundo, a quienes nos interesa el mundo, pero para una persona un poco ajena no le dice mucho qué es ruptura institucional. Entonces quisiera empezar definiendo qué es ruptura institucional o tratando de dar como una comprensión o una explicación de qué es ruptura institucional. Segundo, porque el presidente está hablando de esto, cuál es la razón para que el presidente ponga un tuit tan duro, tan polémico y tan agresivo. Y tercero, qué es lo que el presidente puede estar anticipando con esto. Entonces, hablemos de ruptura institucional. Solamente quisiera citar un pedacito del tuit, abro comillas, donde dice: he escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional. El presidente empieza a darle como una especie de legitimidad a esta idea de que hay una ruptura institucional, hablando de respetados juristas, respetados abogados. Bueno, no menciona ninguno, pero dice: hay personas que me están diciendo que aquí hay una ruptura institucional. ¿Qué es ruptura institucional? Pues usted que está escuchando ahí en su casa o en el carro o en el bus o en el metro, ¿qué es ruptura institucional? Yo lo que entiendo por ruptura institucional es que el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, que es el gobierno nacional, el Legislativo, el Congreso, y el Judicial, las Cortes, se rompe. Este equilibrio o este trabajo armónico entre estas tres ramas del poder, que deben ser independientes pero deben trabajar armónicamente, se rompe. Pero no es que se rompa por sí solo, es que alguien lo rompe, que es lo que el presidente empieza a insinuar con este tuit. Entonces, primero el presidente está hablando de que hay criminalidad en alguno de estos poderes del poder público. Está hablando de que se ha perdido la independencia de poderes, o está hablando de falta de trabajo armónico. Si yo lo leyera de esa manera, creo que el presidente se está, digamos, refiriendo a dos cosas. Por un lado, está insinuando o ya diciendo claramente, sin mencionar quién, que hay criminalidad, que hay ilegalidad en uno de estos poderes y que hay, digamos, intereses ilegales en la desestabilización del gobierno, pues, lo cual es muy grave, y el presidente debería decirlo con claridad a qué se refiere y más aún presentarlo a la justicia. Pero segundo, de falta de trabajo armónico, con lo que sí estoy de acuerdo. Yo creo que se ha perdido la falta de trabajo armónico entre las ramas del poder público con este gobierno. Pero debo decirlo, ha sido por culpa del presidente y por culpa del gobierno, no por culpa de las otras ramas del poder público. En el primer episodio, en la primera conversación que tuvimos de esta política en serio, dije y creo todavía que el gobierno del presidente Petro ha ayudado a ver la fortaleza y la estabilidad institucional de Colombia, ha ayudado a ver la fortaleza democrática de Colombia. Y en medio de tanta incertidumbre que el gobierno del cambio ha dicho, creo que ver unas cortes independientes tomando decisiones, haciéndole contrapeso al gobierno, creo que ver un Congreso de la República que, como siempre digo, a pesar del desprestigio que tiene en las encuestas de opinión, pues no ha sido un notario del presidente. Es un gobierno que ha hecho un control efectivo al presidente, no le ha firmado las reformas y se las ha pasado a pupitrazo. Al contrario, ha sido un Congreso que ha detenido reformas, que las ha examinado bien, que se ha demorado haciéndolo. Yo creo que eso es bueno. En medio de todo, creo que hay un Congreso que funciona. Y también ver, que también lo hablamos en el episodio anterior, cambio de ministros, unos ministros que critican, que salen, me parece bueno. Ver medios de comunicación que critican al presidente, ver medios de comunicación que hacen un control de las decisiones del presidente, que cuestionan, que entrevistan, que hacen preguntas incómodas. Me parece que es un signo no únicamente de madurez, sino de fortaleza institucional. Y también creo que otro digamos, segmento que ha demostrado tener una incidencia y una capacidad de influencia importante han sido los gremios, los representantes de los empresarios y diferentes sectores empresariales, que han generado conciencia alrededor del sistema de salud, que han generado conciencia alrededor y han presentado objeciones alrededor, digamos, de la reforma pensional y laboral, o al menos han, digamos,
públicamente presentado riesgos posibles de lo que ocurriría en caso de que esto pase. Entonces todo esto me lleva a pensar, pues a muchos nos lleva a pensar que aquí hay una democracia estable, que opera y que el presidente no pase lo que quiera, como tampoco lo puede hacer el Congreso, como tampoco lo pueden hacer los jueces, sino que hay una división de poderes. Por eso es muy raro que el presidente diga que aquí hay una ruptura institucional, digamos, es contrario a la idea general de que aquí hay una democracia estable. Acaba de haber elecciones en octubre del año pasado, se eligieron alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles, unas elecciones tranquilas. Si comparamos con Venezuela, en donde están tratando de evitar que María Corina Machado, que otros líderes de la oposición participen en un proceso democrático, ahí sí hay ruptura institucional, porque hay cooptación de los poderes públicos por parte de un partido político o de una ideología concreta. Aquí eso no pasa. A veces es bueno compararse para ver que estamos, no que estamos mal, sino que de hecho estamos bien. Si vemos la inestabilidad de Perú, por ejemplo, la capacidad que el Congreso tiene de tumbar presidentes, si vemos la capacidad que tiene el Congreso ecuatoriano de tumbar presidentes, como ha pasado, si vemos lamentablemente lo que está pasando en Ecuador en materia de crimen organizado y tomando, digamos, posiciones de poder dentro de las ciudades, Colombia se encuentra en un buen momento de estabilidad institucional, de estabilidad democrática, a pesar de un gobierno que es bastante disruptivo. Entonces, cuando el presidente dice que aquí hay una ruptura institucional, casi que es contraevidente. Y ahí entonces entramos a la segunda parte, porque el presidente dice que aquí hay ruptura institucional. El tuit del que estamos hablando, el presidente, digamos, toma el caso del canciller, de la suspensión del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, para decir que esto hace parte de una persecución y que aquí la Procuraduría, que fue quien lo suspendió, está haciendo algo irregular al suspenderlo. Realmente no hay nada irregular en que la Procuraduría actúe sobre funcionarios públicos. Para eso está la Procuraduría, es lo que debía hacer, y por el contrario eso demuestra que precisamente lo que dije ahora, que hay una democracia que opera, que hay una independencia de poderes que funciona. Pero el presidente lo toma como una afrenta, lo toma como una amenaza y lo lleva al peor escenario. Entonces, ¿por qué lo hace? Y toma y hace digamos, uso de unos términos agresivos como allanamiento de sindicatos, torturas, habla de mafias, habla de una posible suspensión penal al presidente de Ecopetrol y hace un llamado a la máxima, abro comillas, máxima movilización popular por la decencia. Eso, cuando el presidente habla de decencia, pienso en el gobierno del presidente Santos, en donde se hablaba de amigos y enemigos de la paz, los que están con la paz, los que no están con la paz, los que somos decentes, los que no son decentes, la política del amor, la política del odio, que es como el viejo truco del gobernante que quiere dividir y que francamente yo creo que eso es nocivo, que eso es malo para la vida en sociedad, que es malo para la política y que fomenta ese término del que tanto y tanto se habla, que es polarización. Es bastante triste, inconveniente cuando un presidente polariza utilizando este tipo de términos. Entonces el presidente lo que está haciendo es llamar a la movilización, a las marchas, a los paros, no sé, pero sí está haciendo un llamado concreto a la movilización alrededor del gobierno, que esto ya de entrada es atípico y a quienes nos interesa esto pues lo vemos con sorpresa, que un gobierno que lo que debe hacer es, tiene la capacidad de gobernar, tiene el poder para hacerlo, tiene el presupuesto para hacerlo, esté llamando a marchas, no a hacer cosas, a mejorar infraestructura, a mejorar programas sociales, a combatir la delincuencia, a combatir la corrupción, a unir a la sociedad, a inspirar, a atraer inversión. En lugar de estar haciendo eso, está llamando a hacer lo que hacía cuando era oposición, en el Congreso, cuando era senador de la República, que era llamar a la marcha, llamar a la movilización. Y Colombia, por supuesto, tiene, digamos, un mal recuerdo de la violencia que ocurrió durante las movilizaciones después de la pandemia, un país que estuvo paralizado durante algunos días por movilizaciones masivas sociales. Sí es grave que un presidente esté haciendo un llamado a que esto vuelva a ocurrir y que esté generando una narrativa diciendo cosas tan graves como acá unas mafias me quieren tumbar, acá unas mafias quieren sacar al presidente de Ecopetrol, y lo más grave es que está diciendo acá los poderes públicos, las instituciones se están rompiendo. Entonces, el tercer punto, ¿qué busca el presidente? ¿Para qué hace esto? No sé si el presidente está anticipando algo, tenga información de algo grave que viene. Probablemente lo más inmediato que está como en la agenda es el caso de su hijo y su proceso judicial,
con la Fiscalía por enriquecimiento ilícito con dineros que entraron a la campaña presidencial. No sé si el presidente sepa algo y quiera, digamos, desviar la atención frente a algo que pueda ocurrir con Nicolás Petro. Segundo, que también es algo un poco más claro en la medida que va pasando el gobierno, es un mal desempeño del Ejecutivo, un gobierno que hasta ahora no ha generado cambios, no tiene un gran proyecto de reactivación económica, de construcción de infraestructura, de algún programa social, digamos, innovador, de impacto alto. Entonces hay un mal desempeño del gobierno y por lo tanto el presidente sí tendría sentido que quiera ocultar o desviar la atención frente a algo. Pero también esto es un enfrentamiento abstracto, porque el presidente habla de mafias, de poderes ocultos, pero él no señala concretamente quiénes. Bueno, de pronto señala la Fiscalía un poco, se dice que la Fiscalía está inmersa en esto, y eso sí, digamos, es grave, porque quien controla la política criminal del país, que es el fiscal general de la Nación, que ya va a terminar su periodo y habrá una nueva elección de fiscal, esto, digamos, enrarece esa elección, la vuelve más complicada. Entonces también no sé si el presidente está anticipando una demora en la elección de la terna que el presidente le presentó a la Corte Suprema para elegir fiscal. Él quiere tener una fiscal porque presentó 3 mujeres, una fiscal cercana, una fiscal amiga, una fiscal que de pronto baje las tensiones, y está anticipando que esa elección de fiscal no sea tan viable. Entonces ahí entra la pregunta, es si toda esta idea de una ruptura institucional se debe a que el presidente está anticipando una mala noticia y está queriendo desviar la atención. Pero lo que también pasa es que el presidente, en medio de la falta de logros, de la falta de éxitos o de victorias tempranas, que ni tan temprana porque ya va año y medio del gobierno, pues quiera llevar el debate a otro punto. ¿Esto qué pasa? Es que pues, simplemente va a retrasar más el cumplimiento de logros. Esto lo que va a hacer es que va a enfrentar a sectores de oposición con el gobierno. Nadie gana con este tipo de llamados. Realmente es algo inconveniente. Y un punto que me parece adicionalmente preocupante, que se ha vuelto algo de la entraña del presidente Petro, digamos, de su estilo de actuar políticamente, es llevar todos los escenarios internacionales. Cuando fue suspendido como alcalde de Bogotá, llevarlo a que le pusieran medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente es alguien que sabe moverse bien con los organismos internacionales, donde él se siente cómodo. Es un escenario al que a él le viene bien por su capacidad retórica y su capacidad, digamos, de hablar extensamente y de cuestionar las raíces de los problemas. Y el presidente, en ese tuit largo, que pues ojalá ustedes lo puedan leer, dice: le quiero anunciar al mundo la toma mafiosa de Colombia. Eso es grave, porque toma mafiosa, no está hablando el presidente Noboa de Ecuador de toma mafiosa, cuando hay criminales que han llegado públicamente a un canal de televisión y han, digamos, hecho hechos criminales en vivo. ¿Cómo se le ocurre al presidente de Colombia estar diciendo de una toma mafiosa cuando eso no es verdad? ¿Cómo le va a presentar al mundo eso? ¿Cuál es la narrativa que él va a establecer ante el resto del mundo de esta toma mafiosa de la que habla? Y es grave particularmente porque próximamente vendrá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al país. Los representantes de los países que tienen asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algunas de las naciones más importantes, ¿cómo les va a explicar él a eso? O sea, ¿qué mensaje de confianza le manda él a la política internacional para que venga a Colombia? Y segundo, un tema que para mí es recurrentemente preocupante, es qué mensaje le manda a la inversión del resto del mundo para que vengan a Colombia cuando un mismo presidente está hablando de toma mafiosa del poder. Yo creo que es un discurso irresponsable, es un discurso mal fundamentado, es un discurso fantasioso, pero está en boca de un presidente. Es el presidente de Colombia, tiene la legitimidad del poder y por lo tanto está utilizando eso para enviar unos mensajes pues, sumamente preocupantes. Pero no únicamente eso. Este gobierno pasará, como pasan todos los gobiernos, y llegará otro gobierno, un gobierno de continuidad, un gobierno de transición, un gobierno de oposición. Sea lo que sea el próximo gobierno, le va a tocar deshacer muchos de los pasos del presidente. Le va a tocar corregir, digamos, ese mensaje negativo de toma mafiosa, de poderes ocultos que están en la política colombiana, y pues tendrá que generar confianza nuevamente, confianza que el presidente está, creo yo, haciendo que se pierda en el país. Ojalá esto
de la ruptura institucional de la que está hablando Petro, de la toma mafiosa, del plan oculto para sacarlo del poder, no sea más que uno de los muchos discursos que está diciendo. Ojalá no pase sino a los anaqueles de un discurso más de Petro, pero realmente sí es preocupante porque independientemente de que uno esté en desacuerdo, como estoy en desacuerdo, muy en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente, es el presidente de Colombia el que está hablando. Y eso es la gravedad del problema. No está hablando el senador, no está hablando un opinador, no está hablando un periodista, está hablando el presidente de Colombia sobre otras ramas del poder, sobre ruptura institucional. Entonces, esperemos que esto no escale, no pase a más y que no sea sino una anécdota más de un gobierno que es bueno echando discursos, malo ejecutando y que vive de la agitación política. Libro de hoy, libro libro, a veces es película, a veces es podcast, otra vez quiero hablar de un libro, seguramente hablaré más de libros, pero el libro político, de política en serio, de este episodio, se llama Decision Points y lo escribió el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Este es un libro que me regalaron en algún viaje que tuve en una conferencia en Estados Unidos, curiosamente está firmado, no es que me lo haya firmado a mí, pero está firmado, seguramente es de esos que ellos firman masivamente y bueno, me parece tener una firma ahí de un presidente que fue polémico, un presidente que lo han querido mostrar históricamente como alguien un poco tonto, cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que Bush es una figura política apasionante que pues, no únicamente tuvo la capacidad de reelegirse, sino de manejar un país en medio de las guerras, de declarar guerra a otros países, con muchísimos cuestionamientos, la guerra de Irak, de Afganistán, la invasión después de los atentados del 11 de septiembre, pero es un presidente que sí le tocó un momento, digamos, de cambio del mundo, de un mundo pacífico, un mundo estable, a un mundo de la lucha contra el terrorismo, un presidente que tiene una historia personal apasionante y el libro tiene un enfoque muy único y es cuáles fueron las decisiones más duras que tuvo que tomar. Y la primera decisión, que es una decisión humana, que no es una decisión política, porque esa parte humana de los líderes me parece aún más interesante que muchas veces el ejercicio de la política o del gobierno. La primera decisión que Bush toma, cuando pues, narrándolo en este libro, es la decisión de dejar de tomar trago, de dejar el alcohol. Entonces ese primer capítulo se llama Quitting, o sea, renunciando al trago. Y es una narrativa súper interesante de cómo vivía él, digamos, su vida como persona que tomaba frecuentemente, que cometía errores en medio de una borrachera o de unos tragos, de cómo era imprudente, y luego de cómo él se dio cuenta a raíz de un episodio muy concreto que tuvo con una mujer, una visita en su casa, donde fue grosero, fue inoportuno, y donde él decide que no vuelve a tomar. Entonces esa es la entrada del libro, es muy, muy, muy bien escrito, bien narrado. Bush es un tipo coloquial, Bush es un tipo divertido, y en el libro se nota buena parte de esa escritura. Entonces Decision Points de Bush es un buen libro para el que le guste la política, al que quiera también le interese esos temas, la política internacional, la historia política. Curiosamente Bush, para el que no sepa, esto también me enteré yo porque un día en Canadá, cuando trabajé en la embajada en Canadá, fui a un museo y encontré una exposición de arte, de retratos pintados por el presidente Bush. Bush se volvió pintor, tomó clases de pintura y se ha dedicado a retratar soldados con heridas de guerra, mutilados, o soldados incluso que perdieron la vida, hacer sus retratos en pintura y lo hace, a mí, digamos, estéticamente no me parece sobresaliente, pero sí me parece interesante un presidente que se reinventa como artista y que además expone y genera una narrativa alrededor de su arte. Churchill fue también un artista. Ahora Churchill sí era un artista, digamos, superior, pues bueno. Bush yo creo que no, pero me parece una obra interesante. Entonces Bush, escribió aquí como expresidente, Bush el artista, tipo muy bueno para seguir, para leer, todavía está vivo y me ha parecido además muy interesante su figura como expresidente, un expresidente un poco, como suelen ser los expresidentes de Estados Unidos, sereno, ajeno a la política nacional, no se vuelven a meter, no vuelven a opinar, realmente se hacen a un lado completamente y reinventan su vida por fuera de la política. Entonces, para los que estén viendo el video, Decision Points de Bush, el libro recomendado
de este tercer capítulo de Política en Serio. Nos vemos en el otro.